en la Biblioteca de la Historia viajamos hasta el 18 de marzo de 1314, donde fue asesinado por los verdugos del rey Felipe IV de Francia y con la complicidad del Papa Clemente V, el último maestre conocido de la Orden de los Templarios. Hablamos del maestro templario Jacques de Molay. Eso sí, Jacques de Molay, antes de ser ajusticiado y asesinado, recitó una frase que ha quedado en los anales de la historia como el último alarido templario. Esta frase era: Papa Clemente, eres el verdugo de tus hijos de la Orden del Temple, que nunca morirá. Esta frase es de Jacques Molay el día de su muerte en la hoguera y después de ser torturado el 18 de marzo de 1314. Recordamos que la Orden de los Templarios, también conocida como los Caballeros Templarios, estuvo operativa casi durante 200 años en plena Edad Media. Este ejército de caballeros también recibía el nombre de la Orden del Templo de Salomón. Grandes luchadores en las cruzadas, también grandes economistas, además de excelentes constructores de castillos en toda Europa y en Tierra Santa. Aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos el fantástico castillo de Miravet, que ya hemos hablado en alguno de nuestros programas. Era normal que en aquella época saber que los templarios tenían un gran tesoro que nadie había visto, pero que muchos nobles, incluso reyes, envidiaban la teórica riqueza de este ejército santo. Al llegar a los oídos del monarca francés Felipe IV la hipotética riqueza de los templarios, no dudó en pedir prestado una gran suma de capital, cosa frecuente en aquella época y que después se debía devolver con sus intereses. Quizás fueron también los templarios las primeras entidades financieras de la historia. Es una pregunta que nos hacemos. Pero bueno, cosas aparte, monedas aparte, entidades financieras aparte, el monarca francés, en vez de devolver este dinero a sus legítimos prestamistas, no solo no lo devolvió, sino que se negó a dar los dichos intereses. Para eso, Felipe IV decidió pedir ayuda al Papa Clemente V para acabar con la Orden del Temple y evitar así devolver ni una sola de las monedas prestadas. La alianza entre el Papa Clemente V y el rey Felipe IV, en 1307 hubo una masificación de detenciones de la Orden del Temple y a quien posteriormente torturaron, alegando bajo el yugo del catolicismo que esta orden había pactado con el diablo, apartándose así del camino de Dios. Las torturas venían directamente de Felipe IV, quien usó los aparatos más terribles de la Inquisición para arrancar confesiones a causa del dolor sufrido por las brutales torturas sometidas. La detención y tortura más cruel la sufrió el mismo Jacques de Molay, de quien los cardenales lo sentenciaron a muerte, igual que a los templarios detenidos junto a él. Todo que Jacques de Molay mostraba grandes heridas y cortes por su peculiar calvario, durante su tortura miraba a sus ejecutores con mirada firme y sin mostrar ningún miedo a ser llevado a su punto de ejecución. Incluso entre llamas, atado al palo de su hoguera, se mantuvo firme hasta su brutal muerte, al ser quemado vivo, eso sí, exclamando la frase que repetimos ahora mientras era empezado a ser quemado vivo: Papa Clemente, eres el verdugo de tus hijos, pero la Orden del Temple nunca morirá. Frases de Jacques de Molay el día de su muerte. Como hemos dicho, Jacques de Molay fue el último gran maestre conocido de la Orden de los Caballeros Templarios. Nosotros aquí no juzgamos la Iglesia ni su historia, nosotros solo la contamos con la máxima humildad y veracidad
posible. Y desde nuestra Biblioteca de la Historia, a partir de aquí, ustedes son libres de juzgar todo lo que hemos mostrado en nuestro reportaje. Jacques de Molay, el último maestre conocido de la Orden de los Caballeros Templarios, asesinado por un papa y un rey para hacerse con su riqueza.